me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. Bueno, tenía a Sergio Torres bailando, a Raquel Valero bailando, Pablo Villas que no baila, directamente. Pablo Villas no baila, tararea y mueve el pie. Pero es que también tenía a Leticia Garnica bailando desde su consulta. Hemos conectado con su consulta con dietista y nutricionista aquí en Madrid. Así nos sentimos como un verdadero paciente, que desde Cuídate es realmente lo que somos. Con nuestra dietista y nutricionista la podéis ver a través de YouTube, en Radio Marca, poner Radio Marca en directo y ahí la podéis ver. Y ya estamos conectadas. Y tenemos un tema muy interesante entre manos en el día de hoy, algo que nos ocurre, o que os ocurre, bueno, me voy a poner en primera persona, que nos ocurre a muchos, a veces muy a menudo y a veces por temporadas, que es ese picoteo nocturno. Antes dejadme que salude a Leticia Garnica, repito, @dietista y nutricionista, con un montón de recetas, de recomendaciones, de post, vamos, yo es que no me la perdía. Leti, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Yane. Muy bien, muy contenta aquí de estar cara a cara. La verdad es que sí, ¿eh? Mira que a mí me gusta tenerte en el estudio, pero bueno, es otra forma de conectar contigo, de estar mucho más cerca. Y oye, pues todo aquel que pueda pues conectarse a través de YouTube, pues no solo te va a escuchar a través de la radio. Y entonces pues es un lujo, es una gozada. ¿Cómo llevamos la mañana de consultas? Llenita, a tope. Pues hoy la verdad es que sí, a tope y generando mucho contenido, intentando estar ahí. Ya sabes que a mí a veces me cuesta, pero ahí estoy a tope, siempre cumpliendo. Así que ha sido una mañana de lunes muy productiva. A ver qué tal la tarde. O sea que no vamos mal, no vamos mal. A mí me gusta esto. Bueno, di que sí, entre medias ahí nuestra consulta, la de Cuídate. Generalmente Leti ya sabéis que está con nosotros los lunes y luego, bueno, pues cuando viene el martes, pues ese día ya centramos en el martes todo lo que tenemos que preguntarle a Leti. Ya os he dicho que durante el programa y este ratito que estemos con Leti, en cualquier momento nos podéis enviar la pregunta que necesitéis realizarle a Leti. A ver, Leti, si yo te digo, no te voy a decir un número exacto, porcentaje, pero entre todos los pacientes, tu experiencia de tantos años, ¿quién no cae en ese picoteo nocturno? Ya sea muy a menudo o ya sea por temporadas. Bueno, yo creo que todos, si nos paramos a pensar, en algún momento hemos estado por la noche, cuando ya hemos llegado de trabajar, los que tengan niños hayan acostado a los niños, hayamos cenado y estamos en ese momento de relax en el sofá. ¿Quién no ha tenido esas ganas de vez en cuando de ir a la despensa o a la nevera? Porque nos aparece una voz como diciendo, que tengo hambre, pero a veces no hay que hacerle demasiado caso. Hay que empezar, pararse un momento y antes de irnos a la nevera o a la despensa decir, ojo, ¿quién me lo está diciendo, mi estómago o mi cabeza? Claro, o sea, mis emociones o un hambre real, ¿no? Exacto, pero como tú decías, ¿qué porcentaje de pacientes? Yo te digo que el 80% de mis pacientes, entre los cuales yo me incluyo, tenemos hambre emocional y muchas veces ese momento de picoteo nocturno que, ojo, no, hay veces que ya no es solo ese momento en el que estamos en la tele, sino que hay gente que incluso se despierta por la noche y va a la nevera porque ya lo asocia con voy a dormir mejor, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucho en lo que trabajar porque ya te digo que todos en algún momento hemos estado en esa situación. Y aunque podamos reconocer que puede haber pues una parte emocional importante en esto del picoteo nocturno, también es verdad que a lo mejor lo primero que se nos viene a la cabeza es hacer un repaso pues de lo que hemos comido a lo largo del día. Oye, pues mira, es que hoy he comido pues un poquito más ligero. Siempre echamos la culpa, por ejemplo, al verde. Decimos, es que hoy justamente me he tomado una ensalada y eso no llena, entonces te llena en el momento, pero luego si te pasa el hambre, es lógico que yo tenga hambre por la noche. ¿Hay una relación a veces directa entre lo que comemos durante el día y ese hambre nocturno? Bueno, es que ahí lo que nos pasa muchas veces es que puede haber tres causas principales, hay muchas más, pero partes son a veces el cansancio físico y mental y luego, como tú dices, si nosotros o bien no le hemos prestado toda la atención posible a lo que comemos durante el día o
que por X motivos estamos intentando comer menos, entonces a lo mejor hacemos comidas muy ligeras, pues ahí está tanto nuestro hambre emocional, que puede ser la cabeza, como también un hambre física. Pero ¿qué diferenciaría esas dos cosas? Eso. Claro, si nosotros hemos hecho una cena bien, aunque hayamos comido ligero en lo largo del día, si has hecho una cena bien, tienes que pararte a pensar si ese hambre que te aparece de repente puede esperar. Es decir, si el hambre puede esperar, si no son alimentos específicos, si comes y te sacias, y si además luego no te viene un sentimiento de culpa, ese hambre viene de nuestro estómago, es decir, es un hambre física. Pero ¿qué pasa cuando nosotros o estamos cansados emocionalmente o no hemos comido lo suficiente, pero hemos cenado bien? Lo único que nos hemos restringido mucho durante el día. O por otra causa estamos cansados, tristes, aburridos. Ahí nos puede aparecer un pensamiento recurrente que nos dice, tienes hambre, ¿no? Entonces, ese hambre aparece de repente. No puede esperar. Es de alimentos caprichosos, es decir, no nos vale una zanahoria, ¿vale? Y luego aparte comes y no te llenas, pero luego te viene un sentimiento de culpa. Ahí es cuando realmente tenemos un problema. Ojo, el hambre emocional bien gestionada no trae ningún problema. El problema está en cuando nosotros nos metemos en un círculo vicioso. Cuando asaltamos la nevera realmente, ¿no? Y de una manera a lo mejor compulsiva o con alimentos que en ese momento... Realmente, Yania, es cuando nosotros estamos intentando tapar una emoción con la comida o cuando nuestro cerebro está activando ese mecanismo de recompensa, que normalmente tiende a ser de alimentos ultraprocesados, de azúcar y todo, como que quiere una respuesta rápida. Entonces tú ya estás asociando a ese momento, a ese alimento, entonces tú empiezas a hacer un círculo vicioso. Entonces si tú asocias el que si yo como eso me voy a sentir mejor, que es una trampa, como bien diría mi amiga Masú, es una trampa muy grande, porque no es verdad, porque ni tu cansancio te lo va a quitar, ni las restricciones que tú has hecho durante el día van a desaparecer, porque sí, ahora vas a comer lo que quieras, pero con un sentimiento de culpa. O esas emociones como es el cansancio, el aburrimiento, la tristeza, al final luego vuelven ahí, entonces no van a desaparecer. ¿Qué pasa? Que tú en el fondo le estás diciendo a tu cerebro, sí, te voy a dar este mecanismo de dopamina rápida, pero es que luego viene todo lo demás. Entonces se vuelve un círculo vicioso que si no lo gestionamos bien es cuando vienen los problemas. Claro, aquí te encuentras con un problema porque dices, vale, pues yo intento gestionar eso, Leti, pero no voy a poder dormir. Ese hambre emocional o ese hambre o ganas de asaltar la nevera, ese picoteo nocturno, me va a terminar generando un insomnio, porque eso me va a generar más estrés, más nervios, y lo primero que haces es decir, mira, pues voy a escuchar en ese momento lo que me está pidiendo mi cabeza, voy a la nevera y por lo menos descanso. Pues lo primero que tenemos que intentar es no prohibirnos alimentos, es decir, muchas veces tendemos y decimos, no, yo eso no lo puedo comer porque eso va a ser malísimo, porque entonces ahí te vas a meter en un bucle. Pero ¿qué es lo que tenemos que intentar? Ver lo que decíamos, ver de dónde nos viene ese hambre. Si viene de una como si dijéramos una señal de nuestro estómago, si viene de nuestra cabeza. Lo que tenemos que intentar, si ya sabemos que tenemos ese picoteo nocturno, es cambiar nuestras cenas, hacer unas cenas que sean muchísimo más saciables, que sean equilibradas y que realmente nos estén dando proteína y verdura, que es lo que nos va a ayudar como un poco a tener esa saciedad. Luego, aparte, tenemos que intentar identificar el impulso. Evidentemente, si nosotros ya empezamos a tener como esa sospecha de que tenemos ese hambre emocional, sobre todo para ese picoteo nocturno, pues intentar hacer un diario de qué desencadenantes, qué es lo que está pasando, ¿vale? Y entonces, una vez nosotros sepamos que lo podemos tener, identificar hambre emocional frente a hambre física. Si evidentemente nosotros ya identificamos que es hambre emocional, pero seguimos haciendo la misma actividad, es decir, nos seguimos quedando en el sofá, al final hasta que nosotros no vayamos a la cocina no vamos a parar. Pero si en cambio tú cambias de actividad, ya sea en vez de ver la tele te pones a leer un libro, te das una vuelta aunque sea tarde, te subes y bajas las escaleras del descansillo o te levantas como para ver algo que te vaya a apetecer, que te dé como un buen rollo, ¿vale? Que realmente te vaya a calmar. Puedes incluso hacer respiraciones o simplemente descansar, entender de dónde te viene esa emoción para poderla entender. Ojo, no quiere decir que siempre lo vayamos a parar, pero si tú lo identificas, sí que va a haber un momento en el que al identificarlo vas a poder gestionarlo de manera mejor.
Yo animo a todos los pacientes a que no se estresen por esto. Mucho es escribir, saber de dónde te viene y, por supuesto, no pensar que todo está perdido. Imagínate que ahora nos está escuchando un oyente y entonces quiere poner en práctica esto. Claro. Bueno, pues que sepamos que no todos los días lo vas a conseguir, porque hay días en los que estamos más cansados, la corteza prefrontal no nos va a responder, vamos a tener como menos, entre comillas, ganas, o vamos a ser menos conscientes o de pensar, y a veces podemos caer en eso, pero lo importante es aprender a gestionarlo y no autocastigarnos, porque luego la culpa es muy traicionera, entonces nos mete como en todo ese círculo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificarlo. Oye, que hay un día que tú dices, vale, sé que es hambre emocional, pero hoy me voy a permitir esto. Perfecto. O sea, saber identificar esa etiqueta, o sea, lo voy a comer, pero sé que es un hambre emocional. Pero esto viene de aquí. Vale. Exacto, esto viene de aquí. Entonces, tú a partir de ahí ya vas a empezar a gestionarlo y lo vas a poder hacer mejor. Yo, por ejemplo, ayer, hoy lo he dicho en las redes, ¿no? Pero estaba tomándome una Coca-Cola con unas amigas, yo estaba perfectamente llena y entonces vi las patatas fritas puestas y fui a coger una patata y dije, no quiero. Además, me miró una amiga mía, ¿sabes? Como que me sonrió y digo, no, si es que no tengo hambre. Entonces la dejé ahí. Entonces, en ese momento ya sabía que realmente no era que yo tuviese un hambre física, era que las tenía delante y me la quería comer. Pues en ese momento dije, pues no quiero. Entonces, como siempre, intentar buscar, reconocerlo y siempre, como siempre digo, cuando estamos trabajando en esto y gestionando el hambre emocional, no pasa nada que tú un día caigas, porque todos los días es una oportunidad de hacerlo. Y entonces, cuando tú no le das al alimento el poder de que te quite esa emoción, sino que tú conscientemente dices, esta emoción está aquí, yo sé que no me la va a quitar, pero me lo quiero comer, eso ya es otra cosa. Porque realmente sabes que esto no va a ir. Entonces, es como todo el día, como un aprendizaje, pero para que no tiremos la toalla, que nos apuntemos todos los días, 2 cosas que hacemos bien. Siempre en positivo, porque tendemos a machacarnos. Y lo malo de machacarnos respecto a la comida es que esto se vuelve un círculo vicioso que no se puede controlar muy bien. O sea, tomar el control de esos momentos, aunque sea saber que estoy haciendo un exceso, algo malo, pero que soy yo la que estoy mandando al cerebro y no el cerebro el que está mandando sobre mí. Pero más que el control, que a mí el control en la comida me saca de mis casillas. No digo control de cerebro. Claro, es más como coger conciencia. O sea, coger conciencia de lo que estamos haciendo. E incluso, si vamos a la nevera a coger algo o a la despensa, que disfrutemos lo que estemos cogiendo. Es decir, que no cojamos la galleta y la engullamos como si no pasase nada. Te has cogido la galleta, te has cogido la patata, te has cogido la raja de chorizo, disfrútala. Empieza a sacarle ¿sabes? Como si dijéramos los sabores. Es decir, toma conciencia de lo que estamos haciendo, que a veces es lo que más nos cuesta, porque queremos hacer como que no pasa. Por eso generalmente cuando viene ese picoteo nocturno suelen ser atracones lo que hacemos. O sea, atracamos la nevera porque empiezas a comer todo lo que hay en ese momento y todo lo que te quepa en la boca. Es que muchos nos podemos reconocer en ese momento, decir, es que tengo un hambre de repente voraz y tengo que comer rápido. No, pues despacio y siendo conscientes. Porque además lo comes rápido, entre otras cosas, porque te da la sensación de que lo que estás haciendo no está bien. Porque te estás, en cierta forma, como que tú mismo te entrampas, o sea, estás boicoteándote a ti mismo, ¿sabes? Y entonces en ese momento en el que nosotros empezamos a gestionar mal, que no todo el hambre emocional, repito, es mala, pero el momento en el que gestionamos mal ese hambre emocional es cuando aparecen esos atracones que luego dan sentimientos de culpa que nos hacen presos de eso. Acabas de decir que no todo el hambre emocional es mala. Pues a mí me parecería muy interesante hablar un día de este tema, porque mucho se habla de hambre emocional, pero siempre como algo negativo. Claro, no, el hambre emocional, nosotros también tenemos momentos en los que tú disfrutas de una comida con la familia, pero tú no estás tapando una emoción, pero sí que te la puede hacer. Pero nos dan culpa, porque siempre te dicen, pero disfruta de la compañía, pero a lo mejor no tanto de la comida, no pongas la comida como bueno, o sea, todos los inputs que nos llegan es hambre emocional malo, como los niños pequeños, hambre emocional mano, caca. Pero ahí hay que cambiarlo. El hambre emocional mal gestionada es la que crea problemas. Hambre gestional mal gestionada es la que crea problemas. Vale. Pues cuando nosotros tapamos emociones malas, la tristeza, el aburrimiento, la soledad, el estrés, cuando tú estás adaptándolo a que se te tape una emoción que a ti no te está haciendo feliz. No sé por qué me da que esta temporada vamos a hablar mucho de este tema y sobre todo ya no solo de hambre emocional, sino de quitar culpas.
quitar culpas Súper importante. es muy importante. Sí, Y sobre todo porque yo que en primera persona todo esto, o sea, ya no de tema profesional y con mis pacientes, sino que nosotros venimos de un momento en el que o los alimentos son buenos o los alimentos son malos, o si tienes más kilos es porque haces todo mal y no es verdad, pero si eres súper delgado y a lo mejor haces todo al revés, se te van a gloria. Entonces, es un poco el buscar el equilibrio, ¿no? El que tratemos toda esta parte, pues que al final hace mucho daño y te entrampa mucho en todo esto, pues para cambiar también un poco la visión, ¿no? O sea, también, y no solo de las personas que le sobran kilos o no, sino también de las personas muy delgadas que no gestionan bien el hambre emocional y por el contrario, pues les hace no comer o no comer de manera equilibrada, ¿no? Entonces, o sea, que esto tiene mucho recorrido. la verdad es que sí, nosotros, pues fíjate, tenemos toda la temporada para poder ayudar y orientar, ¿no?, a los oyentes, incluso a nosotros mismos, que también nos viene muy bien cada semana todo lo que nos dices, porque al final nosotros lo contamos aquí en un mensaje, en un ratito que charlamos, pero luego a las personas se nos termina quedando ese mensaje y luego se acordarán en este caso de ti. Oh, mira, fíjate, estoy en la nevera y justo Leti dijo esta semana en Cuídate oye, que si me estoy tomando esta onza de chocolate a las 3 de la mañana, pues que lo haga siendo consciente de por qué lo estoy tomando. Este mensaje cala y te ayuda. Pero sobre todo, además, teniendo en cuenta que se queden no como, bueno, no pasa nada, me tomo el trozo de chocolate, pero que si tú piensas que el chocolate es lo que te va a ayudar a dormir, que lo razones, que te veas cuando está, porque realmente no te va a ayudar a dormir. Pero tú ya has asociado ese momento de las 3 de la mañana, me voy a por el chocolate, esto es lo que me va a hacer dormir. Entonces, no es tanto como, sí, disfrútalo porque yo creo que con culpa no hay, pero a las 3 de la mañana ninguno, con el sueño que tenemos, lo vamos a disfrutar. Lo que tenemos que ver y ser conscientes es ser capaz de reconocer, a ver, no me voy a engañar a mí mismo, no necesito el chocolate para dormir, pero tú ya has asociado a comerte esa onza de chocolate y hasta que no te la comes no te vas a ir a dormir. Entonces, cortar eso, que cuesta, pero es empezar a tomar conciencia de cuáles son nuestros hábitos, de qué nos lleva a eso y razonarlo, ¿no? Al final con lo del sueño hay mucho, porque incluso la gente dice, me voy a tomar un vaso de leche que me ayuda a dormir. No, realmente la leche no te va a hacer dormir, pero a lo mejor te calma y te da esa sensación de que te está calmando. Pues a veces es como cambiar esas cosas, ¿no? El cómo asociamos muchas veces o le damos ese poder al alimento que realmente no lo tiene. Bueno, pues seguiremos con estos consejos que nos has dado hoy, seguiremos por este camino que yo creo que es algo que hay que ir trabajando semana a semana y lo haremos contigo, Leti. En redes sociales yo sé que ya tienes ese post, en tu página web también, así que dietista y nutricionista, tanto en redes como en tu web, y ahí vais a encontrar toda la información. Y si no, bueno, pues en este programa, que por supuesto no lo has podido escuchar a las 3 de la tarde, pues te pones el podcast y estupendo, y lo escuchas y atiendes y entiendes bien y procesas todo lo que hoy nos ha contado Leticia Garnica. Leti, nos vemos la próxima semana. La semana que viene nos vemos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, gracias. Un besito grande. Un abrazo. Adiós. Nos ha permitido su paciente porque no ha llegado todavía a la consulta, pero tenía consulta a las 3:30 y Leti, bueno, pues hemos sido lo más puntuales que hemos podido. Bueno, vamos a continuar. Venga, te pones el chándal. Hoy Martín no te va a pedir que sudes. Bueno, que sudes el cerebro un poco. Porque te va a pedir que pienses. Mira, Javier Amaro, señor director, inteligencia artificial, vamos a hablar. Es que Amaro se pilla unas... Pero vamos, ¿cómo se llamaba tu inteligencia? La bichota, en la tribu, por las mañanas. Bueno, pues si quieres, te vienes, Amaro. Porque vamos a hablar de inteligencia artificial, con uno que sabe un porrón y que vamos a ver si lo empezamos a utilizar todo esto bien y que no nos dé miedo la inteligencia artificial, pero utilizámosla bien, ya que lo tenemos como herramienta, vamos a saber utilizarla, que esto es lo más importante. Lo dicho, que Martín hoy no nos hace sudar, qué suerte tenéis, ¿eh? Bueno, venga, si haces un ejercicio mientras suena la sintonía, mejor. Vamos con él.